En este video explicamos cómo diseñar los contenedores y los controles incorporando las imágenes que queremos en nuestra secuencia. Inicialmente miremos cómo está definida la escena. La he puesto en 840 con un alto de 500, que es lo que tenemos acá, y expandir escena escalar. Hasta ahí eso es algo normal. Ustedes pueden definir las dimensiones de su objeto interactivo como quieran. Vamos a los espacios. El primer espacio, que es el espacio base o el espacio que llamamos padre, E1, tiene dos cambios significativos. El primero de ellos es la escala. Hemos definido una escala de 40, ustedes pueden definir la escala que quieran. Esa escala la van determinando a medida que ubiquen los contenedores. Algo que sí es muy importante es que tengamos el eje Y completamente a la izquierda. Para eso simplemente lo desplazamos un 50% a la izquierda con este menos. Originalmente está en 0, este es el eje Y al poner menos 50% lo que hacemos es desplazarlo acá. Eso es para facilidad de manejo de las coordenadas en sentido horizontal. Bueno, está ahí muy bien. Ahora, hay 4 espacios donde vamos a poner las imágenes que enseguida las definimos, pero antes de eso vamos a definir los contenedores. Aquí tengo una familia de 4 contenedores, espero que hayan visto anteriormente aquí en Familias de Gráficos este interactivo para comprender cómo puedo diseñar varios rectángulos de acuerdo a unos incrementos y de acuerdo a un tamaño que defino para esos rectángulos, que en este caso el tamaño es de 4 por 4, cada uno de estos rectángulos. Tengo una familia con variable S que va de 1, que es este primer contenedor, hasta 16, que es acá en este cuarto contenedor, con pasos de 3. Pero eso es algo que ustedes ya debieron haber analizado en la escena interactiva anterior. La abscisa de donde inician todos los contenedores es en 0. Entonces aquí lo tenemos de 0 hacia arriba y hacia la derecha se define estos rectángulos. Hasta ahí muy bien. Ahora, este texto que tengo acá, lo que me está mostrando son las coordenadas del primer control. Se suele usar esta técnica de ir poniendo valores en alguna parte para verificar que el diseño esté funcionando bien. Y hay unas variables que he llamado ancho y ancho control que luego vamos a entender. Ahora sí vamos a los controles. Hemos definido 4 controles gráficos, G1, G2 hasta G4. Y cada uno de esos controles tiene unas coordenadas llamadas XC, X de control 1 y Y de control 1, y así para los demás. Esas coordenadas, ¿qué son? Aquí en definiciones hemos creado esta función que la llamamos posiciones, donde esas coordenadas X control 1, Y control 1 son aleatorias, que van desde, en el caso de X, de 3 a 17, o sea, desde acá, desde 3 hasta 17, que es por acá. O sea que estos controles al azar se ubican en esas coordenadas. ¿Por qué no 2? Si pongo 2, queda muy ajustado aquí a la izquierda. Bueno, podríamos dejarlo en 2. Vamos a poner aquí 2. No habría problema con ello, para que la posición horizontal vaya de 2 a 17. Y en Y, desde 1.5, que es más o menos por acá, aquí es 1.5, no lo podemos subir más para que no nos monte aquí arriba, y hasta menos 4.5, observen que aquí tiene el signo menos, o sea que esto es menos 1.5, vamos a coger la A, y observen allá arriba, la ordenada, incluso vamos a ponerlo grande por si de pronto no lo ven bien, vamos a dejarlo en 30, pero nuevamente observen las coordenadas allá, acá es menos 1.5 y lo hemos dejado hasta menos 4.5. No quisimos bajarlo más para que no se nos pierda por fuera del espacio.
Entonces son los controles. El control realmente es el círculo que ustedes ven allí. Observen que esos controles tienen un tamaño de 60, como lo vemos acá. Luego veremos por qué 60. Entonces aquí esos círculos son los controles. Entonces hemos definido los contenedores y los controles que se ubican aleatoriamente. Ahora regresemos a los espacios. El primer espacio, y así se definen los otros tres, va a contener una imagen. Esa imagen, aquí hay una carpeta. En una carpeta de imágenes tenemos varios grupos de imágenes de 4. Aquí lo que tenemos es secuencias, en este caso de plantas o para lavado de manos, o simplemente un cómic como este que tenemos acá, o el que estamos utilizando aquí, que son las letras de la A a la D. En este caso esto es AJPG, BJPG, hasta D con extensión JPG. Los otros los tengo como números. Entonces, observen que aquí he definido que la imagen que va a tener este espacio es A.jpg, y le digo expandir para no preocuparme por el tamaño de la imagen. O sea, puede ser cualquier tamaño de imagen que se va a ajustar al espacio. Si hubiera puesto 1, que es uno que tenemos allá del crecimiento de las plantas, nos aparecería como lo vemos acá. Pero por ahora dejemos estas letras del abecedario. Y así lo hicimos para momento 2, momento 3 y la D para momento 4. Hasta ahí muy bien. Tiene unas coordenadas x1 y s1 o x1 y 1 que hemos definido en este algoritmo de programas. Y aquí es donde viene, digamos, la parte interesante de analizar. Es muy importante entender que las coordenadas del control, por ejemplo este control A, son coordenadas relativas. ¿Qué significa coordenadas relativas? Que tienen su origen en el origen de coordenadas del plano cartesiano, en este caso acá, en 0, 0. O sea que la X crece a medida que me desplazo a la derecha y crece a medida que subo, me desplazo hacia arriba. Ahí vemos la ordenada, o decrementa a medida que bajo. Esas son coordenadas relativas. Mientras que la posición de los espacios es en coordenadas absolutas. Y las coordenadas absolutas tienen su origen en la esquina superior izquierda de la escena. Aumenta igual de izquierda a derecha, pero el aumento de la ordenada de la Y en coordenadas absolutas es hacia abajo, o sea, contrario como aumenta la ordenada de los controles. O sea, mientras aquí subo, el espacio está bajando. Entonces, debo poner a conversar esos dos tipos de coordenadas, que es lo que vamos a ver a continuación. Y lo otro es que, como tengo una escala de 40, cada una de estas divisiones en coordenadas relativas es 1. O sea, de aquí arriba es 1, 2, 3, 4. Pero como tengo una escala de 40 en coordenadas absolutas, esto sería 40, 80, 120, 160. O sea que este rectángulo de 4 por 4 en coordenadas relativas es de 160 por 160 en coordenadas absolutas. Entonces, ¿cómo ponemos a conversar esos dos sistemas? Entonces, observemos, x1 lo que voy a hacer es que la g o la x del control g1 lo multiplico por la escala, porque estoy trabajando con coordenadas absolutas. Entonces, para pasar esta relativa a absoluta debo multiplicar por la escala. ¿Eso qué significa? Que si tengo aquí, por ejemplo, en esta parte, en 16, la distancia de aquí hasta acá es 16 en coordenadas relativas, pero en coordenadas absolutas sería 16 por 40, o sea 640. De aquí hasta acá son 640. Y hasta aquí hasta el fondo, ¿cuánto es? Aquí lo dice la escena, son 840.
Entonces eso es muy importante entenderlo. Entonces, por eso, si yo quiero vincular las coordenadas de mi espacio a las coordenadas del control, debo convertir el control a coordenada absoluta, multiplicando por la escala, en este caso 40. Este es una función de espacio. El espacio de 1 punto escala, ya sabemos que es 40. Pues les decía ahora que ustedes pueden definir el tamaño de escala que quieran. Por supuesto que aquí lo estamos controlando. Y debo hacer algo adicional y es restarle. Si yo lo dejara así, observen, voy a quitar esto que tengo acá, aplicar y observemos la A. ¿Qué ocurrió con el control? El control está desplazado a la izquierda. Entonces lo que tengo que hacer es restarle la mitad del espacio. La mitad de este espacio, que es de 40, le quito 20 y de esa manera el control me queda centrado. Observemos. Y eso mismo hacemos para los demás controles, como lo vemos acá. Ahí muy bien. Ya de esa manera, a medida que desplace el control lateralmente, horizontalmente, perdón, lo que estamos haciendo es desplazar también el espacio en esa misma dirección y con esa misma cantidad. Ahora, ¿cómo ponemos a conversar la ordenada? Digamos que es la parte complicada. Como las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas se mueven en sentido contrario, pues le ponemos este menos, el G1Y, y multiplicado por la escala, tal como lo hicimos arriba. Pero debo sumarle la mitad del espacio. ¿Por qué? El espacio, o la altura del espacio, perdón, es este que tenemos acá, creo que es de 500. Como el origen de coordenadas relativas está en la mitad de esa escena, entonces debo sumar, o sea, si yo voy moviendo hacia arriba o hacia abajo, debo sumarle la mitad de este espacio para que las coordenadas absolutas estén en la misma posición de las coordenadas relativas. Por eso este espacio acá. Y lo mismo que hicimos con el ancho de cada uno de estos espacios, también debemos restarle la altura de cada uno de estos espacios. Entonces, digamos que esta es la estrategia para poner a conversar o sincronizar las coordenadas de los espacios, que son x1 y s1, x2 y s2, y así para los demás espacios. Entonces, de esa manera, a medida que yo desplazo los controles, yo aquí estoy desplazando el control, el círculo, los espacios se desplazan también de acuerdo al desplazamiento del control. Entonces es una manera de generar escenas interactivas con controles gráficos vinculados a espacios. Sé que hay otra forma y es incluir la imagen acá en el control, pero no tiene las ventajas de hacerlo con la imagen, puesto que aquí la imagen que yo ponga va a tener el tamaño real que tenga allí, o tendría que recurrir a cambiar tamaños de imágenes. Eso se va volviendo muy engorroso, mientras que acá yo puedo tener la imagen que quiera, la cual ajustamos con este expandir al tamaño del espacio. Lo de este ancho 4 lo vamos a ver más adelante. El caso es que estas imágenes o estos espacios son de 120 por 120, que luego le sumamos un ancho adicional que explicaremos más adelante. Entonces, aquí tenemos ya las imágenes, tenemos los contenedores, y en el próximo video veremos cómo trabajamos con ese ancho 4 que hemos definido allí, pero les adelanto. Ese ancho 4 lo que hace es que cuando subimos esta imagen pequeña, se agranda. Interesante, se agranda. Es como para ponerle un efecto especial. Y luego vamos a eliminar, a invisibilizar esos controles para que no se vean y solamente se vea la imagen
en la escena interactiva. Muy bien.